La palabra de Dios. Qué privilegio es poder abrir una Biblia. Amén, hermanos. Debería usted estudiar, de leer la historia de la Biblia, cómo nos llegó la Biblia. Más adelante vamos a tener un estudio, ¿verdad? Como iglesia. Pero déjeme decirle algo importante. Si guardan silencio, por favor, hermanos. La Biblia que usted tiene en sus manos, que tenemos en nuestras manos, hermanos, tuvo que ser derramada mucha sangre. Hombres tuvieron que morir para que usted y yo pudiéramos tener una Biblia en nuestro idioma. En el pasado, tener una copia de la Biblia era un delito. Los llevaban a la cárcel o los ejecutaban. Los quemaban vivos, los desmembraban por causa de tener una Biblia. Los perseguían. Aún hay países donde tener una Biblia es prohibido, donde abrirla es digno de encarcelamiento, donde ser cristiano es un peligro mortal. Y aún así los hermanos se reúnen. Lo hacen a escondidas, en sótanos, en cuevas, temiendo por sus vidas, pero lo hacen. Y nosotros tenemos un gran privilegio hoy de abrir una Biblia con toda libertad, sin que nadie nos persiga, sin que ninguna autoridad tenga que venir a secuestrarnos y llevarnos y golpearnos por ser cristianos. Gloria a Dios por eso, amén. Así que vamos a abrir libremente nuestras Biblias en el libro de Lucas 9. Lucas 9. Versículo número 23. Lucas 9, 23. Lucas es el tercer evangelio. Mateo, Marcos, luego sigue Lucas en el Nuevo Testamento. Vea lo que dice Lucas 9, 23. Yo lo voy a leer mientras lo encuentra. Miren lo que dice ahí. Y decía a todos. Es Cristo el que va a decir a continuación. Pero Lucas incluye una palabra muy inclusiva. A todos. Y decía a todos. Pero luego, Cristo da los requisitos para poder seguirle, para poder ser su discípulo. ¿A quién le decía? A todos. Pero muchos eran los llamados, pero pocos eran los escogidos. El llamado que Dios hace hoy es a todos, pero pocos son los que aceptarán este llamado. Mira lo que dice el 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Y termina diciendo, y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí. En otras palabras, si alguien quiere seguirme, si alguien quiere andar por donde yo ando, si alguien quiere ser mi discípulo, sígame. En los evangelios encontramos esta expresión en varias ocasiones, sígueme. Jesús pronunció estas palabras a un joven rico, lo pronunció a pescadores. Ayer hablaba con mi hermano Juan y me contaba que su papá es pescador, ¿verdad? A un pescador se le pronunciaron estas palabras, sígueme. A un recaudador de impuestos, publicano, llamado Leví, sígueme. A hombres comunes, sígueme. A pecadores redimidos, sígueme. Sígueme. Si alguno quiere venir en pos de mí, sígame. Mire por favor en Mateo 9. Mateo 9. Mire lo que dice Mateo 9, el versículo número 9. Mateo 9, 9. Allá atrásito donde estábamos, atrásito. Mateo 9, 9.
Más atrás. Mateo 9. Mire lo que dice ahí. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y dijo, ¿qué le dijo, hermanos? Sígueme. Y se levantó y le siguió. Esas palabras Cristo las pronunció a un hombre que tenía una posición privilegiada. Trabajaba para el Imperio Romano. Era cobrador de impuestos. Pero Cristo lo ve sentado con una gran necesidad y le dice, sígueme, sígueme. Y hoy quiero hablarles, queridos hermanos, en este mensaje que Dios puso en mi corazón sobre el tema sígueme, sígueme. Quiero responder 4 preguntas en esta enseñanza. Sígueme. Mire cuál es la primera pregunta. ¿Por qué seguir a Jesús? Cierre sus ojos, incline su rostro, oremos. Gracias, Señor, por el llamado que nos haces hoy a hombres comunes, hombres que estamos necesitados. Y tú vienes a nosotros hoy a través de tu palabra con esta expresión. Sígueme. Que podamos, Señor, entender lo que significa estas palabras, lo que implica el seguirte. Gracias, Señor, por hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Es interesante, hermanos, el hecho de que esta expresión no solo fue de manera particular a ciertas personas como lo fue con Mateo, pero también decía a todos, como leímos en Lucas, si alguno quiere venir en pos de mí. El Señor hace un llamado de manera general en esta tarde a nosotros. ¿Quieres ir en pos de Jesús? ¿Quieres tú ser discípulo del Señor? Quiero decirte que de las multitudes que Jesús les predicaba, de las cientos y miles de personas que estaban alrededor escuchando a Jesús, solo unos cuantos se hicieron sus discípulos. Solo unos cuantos. No todos fueron sus discípulos y no solo 12, sino muchos fueron sus discípulos. Pero de toda la multitud, unos cuantos respondieron. Y hoy, después de esta predicación, después de que terminemos con el último amén, habrá hermanos que van a aceptar el sígueme de Jesús y otros que simplemente oirán como unos más de la multitud sin hacer nada. Van a salir de aquí de la misma manera que como entraron. Qué tristeza sería que usted sea uno de ellos. Sígueme. Sígueme, es Cristo el que viene en este momento a tu vida, a tu corazón y te dice, sígueme, sigue mi camino, sigue mis pisadas. Por eso es que quiero responder estas 4 preguntas. La primera de ellas, ¿por qué seguir a Jesús? ¿Por qué debería usted y yo decidir firmemente seguir a Cristo? ¿Por qué? Bueno, la primera razón es porque Él es el único camino. Porque Él es el único camino a Dios. Él es el único camino al cielo. Mire cómo dice Juan 14:16, un versículo que deberíamos aprendernos de memoria. Juan 14:5 y 6. Juan 14:5 y 6 dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué deberíamos seguir a Jesús? Porque Él es el camino a Dios.
porque Él es el único camino, Él es la verdad, Él es el Dios vivo y verdadero, porque en ningún otro hay salvación, porque la iglesia nos salva, porque la religión nos salva, porque el bautismo nos salva, porque las buenas obras nos salvan. Solo Cristo salva. Él es el único camino al cielo. Juan en Hechos 4:12 dice la Biblia: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro hombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mire cómo dice Primera de Timoteo, acabo de citar este pasaje, Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Dice así la Biblia: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese Dios? Jesucristo hombre. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo hombre. Él es el único que da salvación. Por eso debería seguirle a usted. Por eso usted debería decidir seguir a Cristo. Decida, porque Él es el único camino al cielo. Pero hay una segunda razón bajo la primera pregunta: ¿por qué seguir a Cristo? Porque solo en Él hay una vida abundante. Solo Él puede saciar el alma sedienta. Solo Él puede satisfacer nuestra alma hambrienta. Porque Él ha venido a que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Porque Él es la resurrección y la vida. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Porque Él es el pan de vida. Porque Él es el agua, el manantial que sacia nuestra alma sedienta. Por eso deberíamos seguir a Cristo. Hoy usted debería salir de aquí diciendo: he decidido seguir a Cristo. Hoy usted pudiera salir de aquí diciendo: yo decido seguir a Cristo, porque no hay nadie más que pueda dar salvación, porque solo Él es Dios, porque Él sacia mi alma. La gente busca satisfacer su necesidad con vicios, con alcohol, con drogas, con relaciones incorrectas, con lugares, con viajes, con dinero. Buscan satisfacer su necesidad con vanidades, con posesiones, con ropa, zapatos, muchas cosas, pero siguen igual de vacíos. Solo Cristo puede dar la saciedad de mi alma. Solo Él puede satisfacerme, hermanos. Solo Él lo puede hacer. En Cristo encontramos lo que tanto anhelamos. Él es el verdadero amigo que seca nuestras lágrimas. Él es el verdadero amigo que camina a nuestro lado y que nunca nos traicionará. Él es el único amigo que está a mi lado en los momentos difíciles de mi vida. Él es el único que va conmigo en la tormenta. Él es el que sostiene mi mano en medio del mar que me quiere ahogar. Él es el único que está a mi lado, Cristo Jesús. ¿Cómo no seguir a Cristo? ¿Por qué no? ¿Por qué debería seguir a Cristo? Porque Él es el único camino a Dios. ¿Por qué deberíamos seguir a Cristo? Porque en Él tenemos vida abundante. Porque en Él encontramos la saciedad de nuestra alma sedienta. Mire, hay una mujer. Yo lo he puesto como ejemplo en el pasado. Pero mire, vamos a verla nuevamente. No nos hace daño. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Una mujer samaritana. Juan capítulo 4. Evangelio según San Juan capítulo 4. Aquí hay una mujer que necesitaba saciarse, pero tenía ella un gran problema. Dice la Biblia, Juan capítulo 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y fue otra vez a Galilea. Juan 4:4. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de José dio a su hijo José. Y estaba ahí un pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así, junto al pozo. Era como la hora sexta.
Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer dijo, no, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Versículo número 25, mire lo que dice. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Dice 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre cuanto me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Vea esta historia de una mujer samaritana. Una mujer que había tenido, ¿cuántos mariados? 5. 5 maridos, 5 mariados, ¿verdad? 5 maridos había tenido. ¿Y el que ahora tenía, era su marido? No. O sea que ya iba por la 6ª víctima, ¿verdad? 6 ahora. La mujer, hermanos, yo quiero pensar, por lo que Cristo le dice, ella tenía una sed, pero no del agua que estaba en el pozo nada más, sino una sed de saciar su alma sedienta, buscando en una relación satisfacer lo que ella necesitaba. Pero un hombre y otro, y otro, y otro, y nadie podía satisfacer a esta mujer. Y Cristo le dijo, lo que tú necesitas es un agua que yo puedo dar. Lo que tú necesitas es una fuente de agua eterna que salte para vida eterna. Una fuente de agua viva, yo te lo puedo dar. Y ella dijo, dame de beber. Cuando ella entendió que él podía satisfacer, dejó su cántaro. Dejó su cántaro, ya no lo necesitaba más. Esa agua que saciaba temporalmente su vida había sido sustituida por una agua que realmente podía satisfacer su alma sedienta. Solo Cristo puede darnos esa vida abundante, hermanos. Como esta mujer recibió a Cristo en su corazón. Fue y le dijo a toda la ciudad, he encontrado al Mesías, vengan a conocerlo. Ahora tengo la saciedad en mi alma. Ya no necesito andar con hombres. Ya no necesito un vicio para ser feliz. Ya no necesito andar en esas cosas. Ahora Cristo es mi felicidad. Él es el gozo. Él trae gozo a mi vida, gozo a mi alma. En Cristo encontramos eso. Por eso deberíamos seguirlo. Él nos amó primero a nosotros. Y nos llama con ese amor a amarle a Él. Él nos vio perdidos en nuestros delitos y pecados. Nos vio sumidos, perdidos, descarrilados, en lo peor de lo peor, con dudas, un montón de problemas que teníamos. Y ahí Él nos buscó primero, nos envió su preciosa palabra y creímos en Él. ¿Cómo no seguir a Cristo?
si Él nos amó primero. Él nos amó a pesar de nuestros pecados. A pesar de nuestros errores, Él nos amó. Por eso deberíamos seguir a Cristo. ¿Sigue usted a Jesús? ¿Sigue usted a Cristo? Si alguno quiere venir en pos de mí, dice la Biblia, ¿sigue usted a Jesús? Mire la segunda pregunta. ¿Qué significa seguir a Jesús? Porque si usted dice, oh, yo quiero seguir a Cristo, usted debe de saber qué significa eso. Seguir a Jesús, en primer lugar, significa aceptarlo como tu único y suficiente Salvador personal. Para seguir a Cristo, debes de recibirlo como tu Salvador. Para comenzar a seguirlo, Él debe ser tu Salvador. No hay nadie más, como dije al principio, que pueda salvarte. Solo Cristo salva. ¿Ya lo recibiste como tu Salvador? Porque la Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Seguir a Cristo significa aceptarlo como tu Salvador. ¿Ya es tu Salvador? Ahí debes de comenzar. ¿Qué significa seguir a Jesús? Aceptarlo como el Salvador. ¿Qué significa seguir a Jesús? En segundo lugar, significa reconocerlo como tu Señor. Reconocer su señorío en tu vida. ¿Sabes qué significa seguir a Jesús? Significa que Él es el Señor. Significa que Él es el dueño. Significa que le pertenecemos. Significa que Él es nuestro Rey. Que Él ocupa el trono de nuestro corazón. Que Él es el primero en mi vida. Que Él es el más importante. Que lo que Él diga lo voy a obedecer. Que cuando Él llame yo diré, heme aquí, Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Porque un día toda rodilla se va a doblar, toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Pero hoy debo preguntarte, ¿es tu Señor? ¿Es tu Señor? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. No puede recibir a Cristo como Salvador y rechazarlo como Señor. No puede recibir a Cristo como tu Salvador y que no sea tu Señor. Él debe ser tu Señor, porque por precio fuimos comprados. La preciosa sangre de Cristo fue derramada como precio para pagar por nosotros. Le pertenecemos. Ya no son solo tus planes sin Dios. Ya no solo es tu carrera sin Dios. Ya no es tu vida sin Dios. No. Ahora tenemos un Señor. No solo un Salvador. Un Señor. Un Señor que nos dice por dónde debemos andar. Lo que debemos y no debemos hacer. Que quiere bendecirnos, ayudarnos, guardarnos y prosperarnos. ¿Él es tu Señor? Porque si no es tu Señor, entonces no puedes seguir a Cristo. Seguir a Cristo significa aceptarlo como tu Salvador. Seguir a Cristo significa que Él es tu Señor, tu dueño. Seguir a Cristo, en tercer lugar, significa vivir como Él vivió. Mira lo que dice Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, mira el versículo número 21. Primera de Pedro 2, 21. Dice ahí la Biblia. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Seguir a Cristo significa imitarlo a Él. Seguir a Cristo significa seguir sus pisadas. Seguir a Cristo significa andar como Él anduvo. Y Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
Seguir a Cristo significa imitarlo a Él. Él es nuestro máximo ejemplo. Él es la medida a la que debemos de llegar. Él es la estatura a la cual todo creyente debería imitar. Él es la meta, ser como Cristo. Ser como Cristo. Hablar como Él, caminar como Él, amar como Él, tener compasión como Él. Ese debería ser nuestro objetivo como creyentes. Ser como Cristo. La palabra cristianos que fue dado a la iglesia de Antioquía por primera vez en Hechos 17, no fue, hermanos, una palabra que adoptaron los primeros cristianos. Esa palabra cristianos no fue un título de una iglesia que ellos decidieron recibir. Fue una palabra que los inconversos le pusieron como apodo a los primeros discípulos, al ver su manera de vivir, al ver su manera de amar, de perdonar, de servir, al ver su humildad, al ver su compañerismo, al ver cómo servían y amaban a Dios, les llamaron pequeños Cristos, cristianos, pequeños Jesús, caminando entre nosotros. Su manera de vivir era de tal manera que los demás podían llamarles pequeños Jesús. ¿Así le llaman a usted? ¿Así nos llaman a nosotros? Seguir a Cristo significa imitarlo. Seguirlo significa reconocerlo como nuestro Señor. Significa que Él es nuestro Salvador. Ser cristiano y seguir a Jesús no es una religión. No se equivoque. Cristo no te llama a una religión, Cristo te llama a una relación personal con Él. A ser su discípulo, a seguirlo a Él. No se trata de tener una religión y seguir a hombres, significa seguir sus pisadas, hermanos. Él amaba a los pobres, ayudaba a las viudas y necesitadas, cargaba y amaba a los niños. Entendía las necesidades, suplía y ayudaba a los pobres, alimentaba al huérfano, amaba, en una palabra. ¿Somos así? ¿Imitamos a Cristo? ¿Cuál es su proceder? ¿Cómo es conocido en el barrio? ¿Como el peleonero? ¿Como el deudor? ¿Como el cachudo? Yo no sé cómo le conocen a usted, hermano, pero deberían conocernos como hijos de Dios. Porque seguir a Cristo significa imitar a Jesús. Imitar al Maestro. Sígueme, sígueme, dice Cristo. Sígueme, pero tienes que saber qué significa seguirme. Sígueme. Hemos visto entonces hasta hoy, hasta este momento, ¿por qué seguir a Jesús? Hemos visto qué significa seguir a Jesús. Ahora veamos la tercera pregunta. ¿Qué implica seguir a Jesús? ¿Qué implica de mí? En primer lugar, implica negarse a usted mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice ahí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Para seguir a Jesús debemos renunciar a nosotros mismos. No podemos tener ambos tronos, el mío y el de Jesús. Hay un solo trono en tu vida. Debe de haber un solo trono y ese trono le debe de pertenecer a Jesús. Él debe ser tu rey. Ya no eres tú, es lo que Él quiera. Ya no es tus pensamientos, es lo que Él decida para ti. Él es tu Señor, Él te ama, Él te quiere bendecir.
No lo excluyas de tu vida, síguelo, y seguirlo implica negarte a ti mismo, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, ya no soy yo, ahora es Cristo en mí. Deje que Cristo viva en usted. Presente su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Seguir a Cristo implica negarnos a nosotros mismos. Seguir a Cristo no es un juego. Seguir a Cristo no es una religión, como dije. Seguir a Cristo es un estilo de vida. Una decisión que debe usted tomar. O va a seguir a Cristo o va a seguir al mundo. O va a seguir al Cristo o va a seguir a los amigotes. O va a seguir a Cristo o va a seguir sus vicios. O va a seguir a Cristo o va a seguir su desenfreno. Va a seguir sus placeres. Ay, es que tú no sabes. Yo quiero vivir mi vida loca. Yo quiero vivir mi vida. Quiero ir a viajes. Quiero ir. Si eso no es lo que Dios quiere para ti, niégate a ti mismo y vive lo que Dios tiene para ti. Seguir a Cristo implica, en ocasiones, dejarlo todo. Mateo, vamos a Mateo. Mateo capítulo 4, versículo número 20. Mateo 4, 20. El 19 dice así, Mateo 4, 19, desde ahí leo, dice, y les dijo, hablando Cristo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Al instante las redes le siguieron. Vea más adelante, por favor, Mateo capítulo 9. Disculpe, sí, 9. Mateo 9, 9. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Seguir a Cristo, hermanos, implica en ocasiones dejarlo todo. Si Él te llama a seguirlo a Él para que le sirvas, vas a tener que dejarlo todo a veces. Pero no quiere decir que vas a ser infeliz. No hay mayor bendición que servir a Dios. Hacer mayor gozo que trabajar en lo eterno. Recuerda que Dios, Jesús te llama a seguirlo a Él como su discípulo, pero también te puede llamar para que le sirvas, para que seas pastor, para que seas misionero, para que seas esposa de pastor, para que seas una misionera. Dios te llama. Y si Dios te llama, hay veces que tenemos que dejarlo todo por Él. Yo no quiero ser ponerme como ejemplo, pero como misioneros tenemos que dejarlo todo. Tenemos que dejar a padre y madre en nuestro país. Tenemos que dejar nuestra profesión, nuestras posesiones, renunciar todo y venir a donde Dios nos llamó para servirle. Pero qué privilegio, hermanos. ¡Qué bendición! Dios se encarga de nosotros. No tenga temor. ¿Pero de qué voy a vivir? ¿Que no ve la panzota que tengo yo? No me he muerto. Dios es bueno. Dios se encarga de proveer todo lo que necesitamos. Dios es bueno. Dios provee, Dios bendice por servirle a Él. Si Dios te llama, tienes que estar dispuesto a dejarlo todo. Mira a los pescadores. Dejaron al instante las redes. Mira a Mateo. Dejó el banco de los tributos públicos y le sirvió a Él. Mira a otros hombres como Juan, que dejó a su padre en la barca y le sirvió a Él. Eso implica a veces dejarlo todo por Él. ¿Sigues a Jesús? ¿O simplemente eres un simpatizante más?
Tú puedes salir a las calles de Cuenca y preguntar si la gente cree en Jesús. La mayoría va a decir que sí, pero no son seguidores de Cristo. Le decía a todos, pero unos cuantos respondieron: yo te seguiré, maestro. Yo te quiero seguir. En cuarto y último lugar, ¿qué recompensa hay por seguir a Jesús? ¿Qué recompensa habrá? Dije número 1, ¿por qué seguir a Jesús? Número 2, ¿qué significa seguir a Jesús? Número 3, ¿qué implica seguir a Jesús? Y 4, ¿qué recompensa hay por seguir a Jesús? Déjeme decirle que la recompensa más grande es que hay gozo y paz verdadera en nuestra vida. Estas cosas os he hablado para que vuestro gozo sea cumplido. La paz de Dios guarda nuestros corazones. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Sigue a Cristo. Hay gozo, hay alegría, hay paz en nuestra vida por seguir a Cristo. Todo lo contrario, si tú abandones el camino, si sales de aquí sin decidir seguirlo, déjame decirte que lo que vas a encontrar es pobreza, es miseria, es problema, es lágrima, es impotencia, es oscuridad. Sigue a Cristo, hermano. Él va a darte la paz que necesitas, aun cuando haya problemas, aun cuando haya necesidades. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Hay recompensa. Pero un día llegaremos a la presencia de Dios. Mire Mateo 19, por favor. Mateo 19, el versículo 28. Mateo 19, 28. Jesús le dijo. Jesús aquí va a contestar una pregunta que se hace en el versículo 27. Pedro era algo intrépido, ¿verdad? Pedro era algo aventado, arrebatado. De repente decía cosas medias arrebatadas. Se le soltaba la lengua a veces a Pedro, el apóstol. Era así intrépido. Y en esta ocasión, en el versículo 27, se le ocurre hacer una pregunta también. Dice ahí: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? En otras palabras, Señor, oye, te recuerdo que lo dejamos todo. Yo era pescador. Mateo le dice: oye, recuerda, yo era cobrador de impuestos. Recuerda, hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Cuál va a ser nuestra recompensa? Y Cristo le responde en el versículo número 28. Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso es para los discípulos, los apóstoles. Pero luego el 29 dice: y cualquiera, eso nos incluye a nosotros, a los cuencanos, a los quiteños, a los esmeraldeños, a los otavaleños, a todo ecuatoriano, incluye esto. Y cualquiera que haya dejado, y venezolanos, perdón, y colombianos también, y peruanos también, y mexicanos también. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará. ¿Cree que Jesús esté mintiendo? ¿Cree que Jesús sea un charlatán? ¿Cree que Jesús esté fallando? No. Él dice: cualquier ecuatoriano, peruano, mexicano, colombiano, cualquiera de mis discípulos que haya dejado casas, padre, hermanos, hermanas, terrenos, posesiones, por causa de mí, va a recibir 100 veces más en esta vida y la vida eterna le espera.
Oh hermanos, seguir a Cristo tiene recompensas. Seguir a Cristo es lo mejor que podemos hacer. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Dejo el mundo y sigo a Cristo, dice el himno. Dejo el mundo y sigo a Cristo, pues el mundo pasará y su amor, amor eterno, por los siglos durará. Oh, qué gran misericordia, oh, qué amor sublime don. Dejo el mundo y sigo a Cristo, pues el mundo pasará. Lo que dejamos por seguir a Cristo tiene recompensa. Un día llegaremos al puerto celestial. Un día estaremos con nuestro Salvador. Y Él nos dirá, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Un día estaremos allá y veremos que vale la pena seguir a Cristo. ¿Sigue usted a Cristo? ¿Es usted su discípulo? ¿Renunciará entonces al yo y le dirá a Cristo, sí, yo te seguiré, maestro? Cierre sus ojos, oremos a nuestro Dios. Bendito Señor en esta hora. Gracias, Señor, por hablarnos a través de tu palabra.